Amén, hermanos. Buenas noches, tengan ustedes la mejor de las noches. La paz del Señor esté con ustedes. Acá nuevamente les saluda el hermano Rodrigo Hernández, aquí juntamente con mi esposa Lilian Angelina Ruano, de la Iglesia Misión Cristiana Filadelfia. Mi esposa diácono también del grupo de Iglesia Misión Cristiana, con nuestro pastor José Luis. Hoy acá es un gozo, es una alegría para nosotros estar acá nuevamente dirigiéndonos a cada uno de ustedes, cada uno de los hermanos, siervos, amigos que van a ver este video. Dios los bendiga y qué bueno es poder hablar de las maravillas de nuestro Señor. Qué gozo, qué paz se siente estar en comunicación con el Creador, con el Dador de la vida. Y hoy estamos acá nuevamente. Es un gozo para nosotros poder hablar de aquel Dios que nos dio la vida. Y no solo la vida que disfrutamos, sino que también vamos para una vida eterna, ¿verdad? Entonces nuevamente, buenas noches y vamos a iniciar con una oración. Ya le dejo el espacio acá a mi esposa y todos vamos a orar y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en esta noche. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Como dijo mi esposo, mi nombre es Lilian Angelina Ruano y en esta noche vamos a iniciar con una oración. Amantísimo Padre, te damos gloria y honra a ti, bendito Dios, por este día y esta noche, Padre Celestial, que tú desde ya, Padre amado, nos estás dando, bendito Dios. Y bendice, Padre Celestial, a todos aquellos hermanos, Padre Celestial, a los que ya se conectaron, Padre, a los que están por hacerlo, bendito Dios. Bendícelos, Padre, a todos aquellos amigos, Padre amado, amigos, vecinos, Padre Santo, que se conecten, Padre Celestial, a ver esta transmisión, Padre, o a escucharla, Padre Celestial. Bendice sus vidas, Padre amado. Te venimos pidiendo, Padre amado, que seas tú que bendigas en esta noche, Padre Celestial, a tu siervo, Padre, que va a dar tu palabra, bendito Dios. Bendice, Padre amado, a cada uno, bendito Dios, de los que ya estamos, bendito Padre. Padre Celestial, que seas tú, Padre amado, hablando a través de tu Hijo, Padre Celestial. Bendice, Padre amado, a cada uno, Señor amado, de los que tú has escogido, Padre Celestial. Porque tú escoges, Padre Celestial, a tus hijos, a tus siervos, bendito Dios. Porque tú no nos dejas, bendito Dios. Tú siempre nos llevas de tu mano, Padre. Eres tú el que nos da ese amor, esa paz que necesitamos, Padre amado. Porque tú, Padre Celestial, es el que nos da todo, Padre. Bendito Dios. Gracias, papito lindo. Te agradecemos, Padre, por todas las maravillas que tú haces en nuestras vidas. Por esa fuerza que tú nos das, Padre. Porque han llegado situaciones, Padre Celestial, en el que sentimos que no tenemos fuerzas, pero nos refugiamos hacia ti, Padre. Y eres tú el que nos da esa fuerza, Padre. Porque el enemigo ha querido, Padre Celestial, atacar a tus siervos. Pero estamos, Padre Santo, agarrados de tu mano, Padre Santo. Ahí nos tienes tú, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios. Te damos gloria y honra, Padre Celestial. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Acá nuevamente seguimos con el estudio en el libro de los Hechos. Y lo vamos a hacer en el capítulo 6, versículo 8. Y el tema de esta noche se titula Esteban lleno de gracia y de poder. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 6, versículo 8. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Gloria a Dios, un siervo escogido, un siervo puesto por el Señor. ¿Verdad? Aquí hablamos de
en el tema anterior se dio, ¿verdad? El tema cuando escogieron a los diáconos, ¿verdad? Y aquí Dios escogiendo a un joven llamado Esteban. A él le dio poder, un poder especial, un poder que no se encuentra por medio de suerte, por casualidad, solo es, o por obras así materiales, solo se consigue, solo es voluntad aquel que lo merece, aquel que Dios escoge. Cuando Dios pone su mirada en el siervo, Él lo escogió y lo llamó, lo ungió, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el Señor aquí nos habla, ¿verdad? Que este varón llamado Esteban hacía milagros, dice, y las personas se maravillaban de lo que este siervo hacía. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque miraban más allá de lo que representaba este siervo. Un varón, un hombre como los demás que estaban ahí, pero decían, ¿qué pasa con él? ¿Verdad? Si él solo es un hombre, solo es una persona, ¿verdad? Sencilla decir, escogieron a un siervo, un diácono, pero Dios, donde hay entrega, hermanos, aquí nos muestra que había también obediencia, había una entrega, había una búsqueda, había una necesidad, ¿verdad? No solo humana, no solo materialmente, ¿verdad? Sino que habla también de que había una necesidad espiritual. Él no solo le sentía de lejos, él le conocía también, ¿verdad? Este varón aquí nos habla, ¿verdad? De que dice, él hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Y estas cosas, dice, no fueron mentiras, no fueron contadas, porque había un pueblo que a vista de ellos pasaban los milagros. A vista de ellos, dice, se miraban las maravillas y no de él. Las maravillas de un Dios todopoderoso, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Alabado sea su nombre. Este es el Dios que lo ha escogido a usted y a mí. Este es el Dios que nos representa y al cual nosotros tenemos que buscar, al cual nosotros tenemos que cumplir ese llamado. Cada uno de nosotros como siervos, siervas, hermanos, cada uno desde el más pequeño, ¿verdad? Diácono, cuál sea la posición dentro de una iglesia, si el Señor lo puso ahí, mientras haya amor, mientras esté el Señor ahí, usted nunca va a estar solo. Siempre va a seguir adelante bajo la mirada de un Dios vivo. Aquí hablamos de este siervo, de este varón Esteban. Él fue ungido, un hombre que fue guardado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Él hacía todo lo que hacía, pero no, él nunca andaba solo. Y dice, seguimos leyendo acá, en el 9 dice, se levantaron entonces unos de la sinagoga que se llama de los libertinos, dice, y sireneos, alejandrinos y de los de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Ya entonces andaba un pueblo también con él. Vemos también en los temas anteriores, hemos visto, ¿verdad? Que habían muchos siervos, ¿verdad? De que les volvía a pasar casi, ¿verdad? En ese proceso de que tal vez no todo, pero lo mismo que le pasaba a Jesús, ¿verdad? Jesús fue perseguido en todo tiempo. Él en su ministerio, en todo tiempo, desde que nació, él fue perseguido. Y aquí hablamos de otro varón, ¿verdad? Ya como él conocedor de la palabra, ¿verdad? Entonces vemos aquí un diácono también, alguien que representaba a un Dios vivo, hablaba cosas grandes, ¿verdad? Palabras de poder, guiado por medio de sabiduría,
había sabiduría en esa palabra que él daba. Él no daba una palabra vacía. Siempre dice su palabra que la palabra de Dios nunca regresa vacía, ¿verdad? Siempre hace efecto, ¿verdad? Entonces, pero él, cuando él hablaba, sucedían cosas. Cuando él bendecía, cuando él levantaba sus manos, pasaban milagros, ¿verdad? Entonces de todo eso se asombraban las personas. Pero también habían, aquí hablamos, ¿verdad? De los libertinos, dice, esos también eran otros judíos, ¿verdad? Dice que fueron tomados como esclavos en Roma y de alguna otra parte del imperio romano. Dice, y después ellos fueron puestos en libertad. También andaban estas personas ahí, ¿va? Y andaban más judíos, cireneos, alejandrinos y de los de Sicilia y Asia. Un grupo de judíos que estaban en esa sinagoga. Ellos andaban por ahí estaban, ¿verdad? Pero también ellos buscaban. Habían pretextos siempre para para no dejar que Esteban siguiera hablando. ¿Cómo ponerle? Le tendían. Aquí vamos a ir leyendo y lo vamos a leer. Y dice, pero no podían, dice, resistir a la sabiduría, al espíritu con que hablaba, dice. Porque realmente no era él el que daba el mensaje. No era él el que hablaba. No era el poder de él, el querer de él. Porque él ya era guiado. No era ya, digamos que él ponía parte de su voluntad, pero él se entregaba todo. Pero el poder de la palabra no era lo que él como que, digamos, alguien hable tan fuerte. Por medio de eso va a llegar la palabra, no. Es con el poder del Espíritu Santo quien la recibe. ¿Qué efecto va a hacer? Y esto es lo que pasaba, ¿verdad? Porque lo veían a él hablar con tanta autoridad y sabiduría. Y esto es lo que indica acá, que había poder en lo que él decía. Siempre había un mensaje muy importante, muy llenador, ¿verdad? Como le decimos nosotros, algo llena esta palabra. Qué gozo, porque quien entiende la palabra, la recibe. Qué alegría, hermanos. Entonces, lo que pasaba acá. Y aquí vemos también, ¿verdad? Y que a estos también, estos que le seguían, ya eran alguien también de los que estaban aquí habla también de los que ya eran, dice, se cree, dice que algunos de algunos que Pablo, entonces conocido como Saulo, dice, el líder, dice, disputador contra Esteban. Ya, o sea que había una oposición grande. Hablamos de un Saulo también, que él no era un hombre corriente, no era un soldado sencillo, no era una persona corriente, ¿verdad? De bajo rango, de bajo poder, ¿verdad? En ese entonces, ¿verdad? No, también él tenía autoridad, ¿verdad? Entonces dice, un líder guiado por un líder, dice, él era un líder ahí. Dice, disputador contra Esteban, dice. Entonces vemos acá que aquí había una oposición grande, ¿verdad? Entonces, pero qué alegría es, y lo volvemos a leer y dice, pero no podían resistir, dice, a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, dice, gloria a Dios, qué alegría es, o sea, un pueblo oyente, pero dice, no podía resistir, dice, a la sabiduría. O sea, ellos se quedaban quizás atónitos, sorprendidos de ver a una persona sencilla, decir, ¿por qué él habla con tanta sabiduría? ¿Qué tiene él? ¿Verdad? Pero ellos siempre, como pasa que hoy en día, ¿verdad? Siempre es más fácil que vean el error, esperar el error, ¿verdad? De la persona y no ver lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Por medio de esas personas, ¿verdad? Que el que da la palabra, ¿verdad? Cada uno tiene un testimonio, cada uno puede decir, Dios hizo grandes cosas conmigo, me ha librado de la muerte, quizás me ha librado, porque eso quizás no nos hemos dado cuenta, pero el Señor nos ha cuidado, porque nos ama, ¿verdad? Entonces, nosotros nunca vamos a estar solos, hermanos. Entonces, eso acá dice, con sabiduría, dice, al Espíritu con que hablaba, ¿verdad? Entonces, no era de él, ¿verdad? Admiraban a este varón, pero más para allá de admirar de ese varón, decía, ¿quién habla por medio de él?
¿por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, eso es lo sorprendente de esto, y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Que donde está Dios, suceden cosas, donde pasa, donde existe la presencia del Espíritu Santo, suceden milagros, y eso es lo que pasaba acá, ¿verdad? Entonces, dice aquí, él tenía conocimiento de la palabra, era obediente, él era entregado a Dios, dominado por el Espíritu Santo. La Biblia lo relata y no es, o sea, estamos hablando de algo real, ¿verdad? Estamos hablando de algo instantáneo. Esto pasó en este momento, cuando la Biblia aquí dice, en este momento estaban ahí y estaban sucediendo milagros, ¿verdad? Como lo leímos aquí en el 10, dice, no se resistían a lo que el Espíritu Santo hacía por medio de este varón Esteban. Y dice acá, en el 11 dice, entonces dice, sobornaron a unos, dice, que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. ¿Hasta dónde la mente, hasta dónde el enemigo logró agarrar esas mentes, ¿verdad? Esos pensamientos, esas personas, ¿verdad? Llegar también a ellos, buscar motivos, cómo querer atraparlo, ¿verdad? Cómo encontrarle, hacerlo caer más que todo. ¿Quién no perseguido va a ser atormentado y puede perder la postura, ¿verdad? Yo estoy bien, ¿qué le digo? Bien seguro, pero tiene que ser con lo que vivimos, con lo que somos, ¿verdad? Con lo que nosotros también, si lo que yo